Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase de hoy, la sesión de hoy, una nueva etapa. Comenzamos con Java. Después de haber visto pseudocódigo, por fin, vamos a tocar Java. ¿Ya? Voy a colocar acá. Vamos a compartir pantalla para comenzar la presentación de hoy. Ahí sí. Ya. Programación básica en Java, pero ahora sí que sí, vamos a empezar a ver Java. Contenido de lo que vamos a ver hoy. Entorno de Java, instalación y primeros pasos. Entorno integrado, tipos de datos, operadores y sentencias de control. ¿Ya? ¿Qué es Java? Java es un lenguaje de programación multipropósito. Nació en 1995 gracias a Sun Microsystem. Actualmente es propiedad de Oracle. ¿Ya? Es uno de los lenguajes más populares del día de hoy, tanto en aplicaciones de Internet como en otros ámbitos, y destaca por su rapidez, seguridad y fiabilidad. Ya, aquí vamos a conversar de varios puntos. ¿Ya? Es multipropósito, significa que se ocupa para muchas cosas, tal como conversamos en nuestra daily. Por ejemplo, aplicaciones móviles están hechas en Java, pero también lo que estamos viendo ahora, esto es un curso de Full Stack Java. Entonces, ¿qué pasa? Que hay, del lado del servidor hay servicios que se entregan en Java, y también se puede servir en la web. Entonces tú puedes ver web en Java. Java hace mucho tiempo que es multiplataforma y multipropósito. Por ejemplo, las tarjetas VIP, adentro toda la programación para que ellos funcionen, están hechas en Java. Java está presente en lavadoras, en circuitos de automóviles, de distintas cosas. Y por eso es tan popular. Y se basa en un principio, en un principio de que tú codificas una vez y se despliega en múltiples lados. Eso es así la mayoría del tiempo, no es tan así, pero se logra bastante, y por eso es que creció tanto en popularidad, porque no tenías que hacer compilaciones especiales para cada plataforma, sino que tú tenías un lenguaje base y el compilador, que es el programa que te crea el ejecutable, se encargaba de darte la plataforma de destino. ¿Ya? Sigue siendo al día de hoy uno de los lenguajes más populares y que más trabajo tiene. Es decir, que más puestos de trabajo genera y más puestos de trabajo da. ¿Ya? Hoy en día Java sigue siendo muy vigente en el mundo empresarial. Quizás ya no está tan vigente en el lado web, pero sí en el backend, y todo lo que tenga que ver con transacciones, todo Java sigue siendo muy fuerte. ¿Ya? Y también se ocupa para aplicaciones móviles, como hablábamos en el tema de Android. Así que Java sigue siendo muy vigente. Independiente de que ahora las aplicaciones Android se hagan con Kotlin, que es otro lenguaje que se corre bajo la Java Virtual Machine, pero a pesar de eso, igual la base sigue siendo Java, entonces uno puede programar tanto en Java como en Kotlin. ¿Ya? Eso del punto de vista de las aplicaciones móviles. Destaca por su rapidez, seguridad y fiabilidad. Que hay un tema que muchos dicen, no, que Java es lento. No sé si eso tienen que haber escuchado quizá el comentario, o cuando entren en el mundo laboral van a decir, no, si Java es lento, de otros lenguajes van a decir que Java es lento. No es tan así. De hecho, si fuera lento, no tendría el éxito que tiene para manejar transacciones, todo lo que es Big Data,
se maneja está basado en Java y la Java Virtual Machine, entonces no es lento. Lo que es lento de repente son las implementaciones o la codificación, o un servidor de aplicaciones particular, pero el lenguaje como tal o la ingeniería que hay detrás de él es rápido, bastante rápido. ¿Ya? Es cierto, puede ser más rápido C++, siempre que no tenga buen manejo de memoria, pero Java tiene bastante buen rendimiento. Es decir, lo que ganas en productividad vale la pena. Ya, aquí está el ambiente de trabajo. Se destaca que ya aquí es un lenguaje independiente de la plataforma. Algo que les comenté en la diapo anterior, de que tú podías, se hizo muy popular porque tú codificabas una vez, pero desplegabas en varias plataformas de objetivo. ¿Ya? Lo anterior se consigue gracias a su máquina virtual, que hace de puente entre el sistema operativo y el programa escrito en Java. Esa es la Java Virtual Machine, que está acá, que les decía. El primer lenguaje que se ocupó para la Java Virtual Machine fue Java, pero hoy en día hay varios lenguajes, entre ellos Kotlin, que funcionan sobre la Java Virtual Machine. La Java Virtual Machine es una herramienta de ingeniería increíble que sirve para poder realizar estas operaciones y que sea multiplataforma. ¿Ya? Se basa en la programación orientada a objetos, permitiendo ejecutar un programa en diversos sistemas operativos. Java actualmente, bueno, está fuertemente basado en objetos y ustedes van a ver que el primer programa al tiro parte con una clase. ¿Ya? Java es orientado a objetos, es un lenguaje fuertemente orientado a objetos, pero que además soporta otros patrones como el estructurado, que por eso que vamos a poder usar funciones que son como procedimientos, y también acepta la programación funcional, que es un paradigma que está estando muy de moda últimamente, pero que nosotros no vamos a cubrir porque nosotros vamos a ver programación orientada a objetos. ¿Ya? Y de hecho es mejor saber bien programación orientada a objetos antes de pasarse al funcional, ¿ya? Porque hay algunos conceptos que son un poco más avanzados en el funcional. Pero Java lo soporta, ¿ya? Desde Java 8 soporta programación funcional, ¿ya? Que son las versiones estándar. El paso previo a la utilización de Java es la instalación del entorno de ejecución. Es decir, hay que instalar el JRE, que es para que se pueda ejecutar, ¿ya? Y el JDK, que es nos permite a nosotros desarrollar, que es el que tiene las herramientas el JDK, y que tiene las herramientas, las librerías, todo para poder desarrollar. ¿Ya? Este es Java Runtime Environment, que es el de ejecución, que se puede ejecutar, y el JDK, que es el Java Development Kit. ¿Ya? La instalación de Java Runtime Environment, ¿ya? El JRE. Aquí sale el uso de Java es sencillo y gratuito. El sitio dispone de una versión en línea para la instalación y una versión offline. Y aquí hay un punto, Java es sencillo y gratuito. Es así, ¿ya? Pero tengo que hacer hincapié en un punto, que hace poco tiempo Oracle cambió el tema del licenciamiento y la implementación de Oracle de la Java Virtual Machine, las últimas versiones ya no es gratuita, ¿ya? Pero está el OpenJDK, ¿ya? Si ustedes quieren desarrollar con versiones, por ejemplo, Java 11, Java 13, Java 15, que son las últimas versiones, ustedes pueden hacerlo con el OpenJDK, que también es mantenido por Oracle y tiene muy buena calidad, es de muy buena calidad, así que pueden desarrollar con confianza ocupando el OpenJDK. De hecho, OpenJDK hace mucho tiempo que existe, ¿ya? Que era una línea paralela al Oracle JDK, pero después del licenciamiento, Oracle todavía le dio más recursos al OpenJDK y a nivel de ingeniería, a nivel de rendimiento, están a la par.
ya el OpenJDK con el Oracle JDK. La diferencia que tiene el de Oracle es que tiene soporte empresarial. Ya, si es que alguien quiere pagar soporte empresarial por algún motivo, una cosa particular, lo puede hacer y ocupa el Oracle JDK. ¿Ya? Acá pues, se ve que es el java.com para descargar. Es muy probable que tengan que crearse una cuenta de Oracle para poder descargar para la JDK 1,8, que es la que nosotros damos soporte en el curso, que es Java 8. ¿Ya? Si quieren instalar versiones superiores a la 8, lo tienen que hacer a través del OpenJDK. ¿Ya? De hecho, el IDE Eclipse, hay una versión que viene embebido con el OpenJDK. Pero OpenJDK 11. Entonces igual tienen que bajar el JDK 8, y lo pueden bajar tanto de Sun como el OpenJDK 8. Es mucha información, pero bajen el OpenJDK 8 ahí de donde sale acá la diapo, o donde tienen la documentación ustedes, y ahí se bajan el JDK de Oracle y ponen crear cuenta, si quieres pedir crear cuenta, pues lo descargan y lo instalan. ¿Ya? El primer programa en Java. Objetivo: crear un programa del tipo Hola Mundo. Este ejercicio consiste simplemente en mostrar en pantalla la frase Hola Mundo a través de la salida estándar, en este caso del monitor. ¿Ya? Perdón, disculpen. Guarde el texto en un archivo con el nombre Hola Mundo. Ahí no era P, era O, Hola Mundo Java, .java, y ejecútelo siguiendo los pasos a un costado. ¿Ya? Que sale eso ahí. Vamos a revisar este ejercicio que aparece acá. Si se dan cuenta, el programa, esto es el programa en Java, ¿ya? Parte con una clase, dijimos que orientado a objetos, ¿ya? Luego, que le dice que es un programa, que es un ejecutable, es el método main, ¿ya? Este Java Standard Edition, ¿ya? Aquí, que se puede ejecutar por consola. Y aquí está la línea que imprime Hola Mundo. ¿Ya? Este tremendo era, pues, sí, esto es verboso, es para imprimir Hola Mundo en pantalla. ¿Ya? Luego, acá lo que se hizo, una vez generado, está la herramienta JavaC de compilación, y luego para ejecutarlo, el comando Java, para ejecutar una vez generada la clase que te compila. A ver, antes de pasar a esa parte, vamos a retroceder. Acá está lo que estaban las herramientas de desarrollo, JavaC, Java, para ejecutar. ¿Ya? La gracia que tiene, cómo esto logra ejecutar porque Java es multiplataforma, es porque Java, el compilador Java, que este JavaC, genera un archivo intermedio .class, ¿ya? Que es interpretable por la Java Virtual Machine. No es un binario del sistema operativo, ¿ya? Sino que quien lo interpreta, quien lo ejecuta, es la Java Virtual Machine. ¿Y cómo se hace eso? A través del comando Java, que lo invoca. ¿Ya? Eso es lo que está puesto acá. Así que voy a dejar de la presentación para mostrar este ejemplo. A ver, que tengo acá. Tengo esto, un montón de cosas. Spotify. Que es lo que hablaba, el OpenJDK. No, este es el terminal. Y estos son los binarios del OpenJDK. Ya, lo primero que vamos a hacer para no perder tiempo de escribirlo completamente, vamos a revisar el programita.
el código que se escribió es el mismo que aparecía en la diapo, ¿ya? Para escribir ese código ocupé Visual Studio Code, que es un editor de texto, ¿ya? Para no ocupar Eclipse, porque si no Eclipse te facilita mucho el tema, ¿ya? Igual se lo recomiendo, que lo pueden instalar, lo instalen, porque después se va a ocupar. Una de las herramientas que vamos a ocupar, Visual Studio Code, ¿ya? Es un editor de texto bastante poderoso. Y en este caso, yo lo que hice fue escribir lo mismo que aparecía en pantalla y lo guardé. Y lo guardé con el nombre holamundo.java, ¿ya? Luego, está ahí el holamundo.java. Vamos a ver, vamos a borrar. Class, ¿ya? Para hacer la compilación de nuevo. Entonces, lo que decía la diapo, vamos a ponerlo acá para que lo vean, para que no, de dónde apareció, no es magia el tema, ¿ya? Escribimos comando, a ver, y ahí está también, bueno, es que el Vim es de los Unix, ¿eh? No, en Windows no lo tienen, también es un editor de texto, podría haberlo escrito acá, pero un editor de texto de consola. Acá ustedes pueden ver que el archivo holamundo.java tiene el contenido que yo les mostré bonito ahí con el otro editor de texto, ¿ya? ¿Aló? ¿Sí? Ah, no, disculpa, estaba probando el micrófono. Y ahí sí salió. Ahí sí salió. Ya. Así que ahí está el archivo. Ya. holamundo.java. Entonces vamos a ejecutar el comando que sale ahí, el javac. Y holamundo.java. Ese es lo que hace es compilar. ¿Ya? Entonces ahora van a ver que apareció un punto clase. Que este es como el ejecutable que va a entender la llave virtual machine, ¿ya? Si hacemos nosotros ahora un bin del holamundo.class, no vamos a ver mucho, que digamos. Vemos eso porque es binario, ¿ya? Así que ahora vamos a ejecutarlo. Se ejecuta con el comando java holamundo. Pero solamente holamundo. Y ahí vas a ver inmediatamente que se tiene que ejecutar el clase. Y ahí ejecutó holamundo, que es lo mismo que estaba puesto acá. ¿Ya? No se asusten de la consola, a ustedes no les vamos a pedir eso, ¿ya? Porque muchos le tienen miedo a las consolas. No, y no vamos a estar compilando con consola y todo, así que no, tranquilos, ¿ya? Vamos a continuar con la presentación. Ya. Entorno de desarrollo integrado. Un IDE, que es un entorno de desarrollo integrado, es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, ¿ya? Consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Son entornos amigables para los lenguajes de programación más conocidos, como C++, C++, Python, Java, Visual Basic. Algunos entornos integrados de desarrollo IDE son Eclipse, NetBeans, Microsoft Visual Studio y Visual C++. Ya, aquí no sale Visual Studio Code, porque Visual Studio Code, como les comenté, es un editor de texto. Claro que a través de plugin se puede extender y puede quedar prácticamente un IDE, ¿ya? Pero
pero en sí mismo es un editor, no es un IDE, no es como el Visual Studio completo, que es gigantón, ¿ya? Nosotros en el curso vamos a ocupar Eclipse. Eso es lo que dice el curso, que es la herramienta, el IDE, que nosotros vamos a ocupar para Java. Que existen otras muy buenas herramientas para programar en Java, las hay, tal como, por ejemplo, el IntelliJ, que no aparece dentro del listado, pero es la herramienta más popular de programación a nivel profesional, y tiene una versión community que es bastante poderosa, que sirve bastante, y de hecho el Android Studio para hacer desarrollo de aplicaciones Android está basado en IntelliJ, ¿ya? También está NetBeans, que había quedado medio botado después de que lo abandonó Oracle y lo tomó Apache. Pero Apache NetBeans, las últimas versiones, está bastante bueno. Volvió, sí, rescató la esencia de NetBeans, que siempre había sido un IDE que, que es bastante fácil de usar, muy fácil de usar, fácil de programar, bastante productivo para proyectos pequeños. Para proyectos grandes ya no es tan productivo. Siempre tenía problemas más o menos de manejo de memoria, pero igual si uno podía llevar un proyecto grande igual con NetBeans, igual podía salir victorioso, ¿ya? Lo digo por experiencia. Consulta. ¿Sí? ¿A qué te refieres con un proyecto grande? Un proyecto grande, es decir, con varios miles de archivos, por ejemplo, que varias clases incorporadas. Los proyectos grandes se forman normalmente después de años de desarrollo. Ah, pero digamos, algo que cargue muchos archivos, digamos, una base. Yo descargo una base de datos y la integro en mi programa. ¿Eso lo puede hacer con NetBeans o no No, tiene esa capacidad? no, son cosas distintas. Son cosas Ah, distintas. NetBeans es para que tú puedas desarrollar la aplicación que va a poder manejar tu base de datos. ya, Es un entendí. entorno de desarrollo, ¿ya? Dale. Es un entorno de desarrollo integrado. Eh, por ejemplo, un ejemplo de aplicación grande es Microsoft Word, una aplicación gigantesca con miles Ya. de funcionalidades, pero esa fue hecha en Visual Studio, Ujú. Ah, ¿ya? ya. Dale. Vale. Así que por ahí va el tema. Es para poder administrar el proyecto y genera pero no, por ejemplo, la aplicación que haga uso de mucho base de datos, todo eso, muchas operaciones o otra cosa, ¿ya? Sino que el proyecto que genera la aplicación. Y proyectos grandes son proyectos grandes, es decir, que tienen muchas funcionalidades, programas como de nivel profesional, aplicaciones empresariales, que hacen muchas cosas, sistemas empresariales. Esos son sistemas empresariales grandes. Entonces, para desarrollo, ahí tú necesitas un entorno de desarrollo y se ocupan estas herramientas, ¿no? Entonces, NetBeans para proyectos grandes empieza como a no tener tan buen rendimiento, no así Eclipse, que era muy utilizado antiguamente, sigue siendo bastante utilizado, pero IntelliJ le ha quitado harto camino, harto territorio ahí, ¿ya? Y Visual Studio Code ha tenido un boom últimamente, pero siguen siendo Eclipse, NetBeans y IntelliJ los más usados para el desarrollo en Java, ¿ya? Y aquí está la diapo. Déjenme revisar un tema porque la diapositiva aquí parte con ejemplos, ¿ya? Pero no hay mucha más explicación teórica, ¿ya? En su documento que tienen, explica los primeros pasos de instalación, le explican un poco de lo que yo hablé, del punto clase intermedio, ya que el que ejecuta la llave virtual machine. Les mostré por terminal lo que era un punto class por dentro. Habla un poco del Visual Studio. Y acá aparece tipos de datos, ¿ya? Pero eso no aparece en la diapo, así que se los voy a poner acá.
La diapositiva pasa al tiro ejercicio, ¿ya? Y nosotros dijimos al comienzo que íbamos a ver tipos de datos. Así que voy a arrastrar y les voy a explicar un poquito. Los tipos de datos en Java, ¿ya? Y aquí quiero explicarles por qué se lo explico, porque igual es importante que entiendan un detalle, ¿ya? En Java, como es un lenguaje de programación orientado a objetos, están los que son las clases, pero Java no es un lenguaje orientado a objetos puro, no es puro hablando técnicamente. ¿Por qué no es puro? Porque tiene tipos de datos primitivos, que se llaman, que no son objetos. Aquí, ¿cómo salen? Los tipos de datos primitivos no tienen métodos, no son objetos y no necesitan invocación para ser creados, ¿ya? Entonces, pero los que salen acá, estos que salen acá, no son primitivos. Estos son tipos de datos objetos, que son envolturas de un primitivo. Es decir, por ejemplo, el long primitivo es con minúscula. En cambio, la clase es con mayúscula. Y la clase envuelve al tipo de dato primitivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia, gran diferencia hay entre un dato primitivo y uno que no? Por ejemplo, como una clase. Si ustedes en una función o método devuelven un tipo de dato que sea de tipo de clase, que son los envoltorios de los primitivos, tipo de dato de clase con mayúscula, el valor de retorno puede ser nulo, porque es un objeto, al fin y al cabo. Es un objeto que el lenguaje lo desempaqueta automáticamente, y eso lo hace desde la versión 7 o 6 en adelante, no me acuerdo, porque antes había que desempaquetarlo, ¿ya? ¿Qué es desempaquetar? Decir, por ejemplo, value, to value, por ejemplo, y hay es un método de la clase que te entrega el valor y ahí te entrega el valor entero. Ahora no es necesario, basta que tú lo pongas nomás y automáticamente él empaqueta y desempaqueta. Lo va a reconocer automáticamente y va a hacer la conversión entre el tipo de dato primitivo y el tipo de dato de objeto. ¿Por qué hago esta aclaración? Es importante, porque si ustedes, mira, aquí están los tipos envoltorios o wrapper, ¿ya? Son equivalentes a los tipos de datos primitivos, pero como objetos. Entre ellos se pueden encontrar el byte, el short, el integer, son los que están acá. Y son envolturas, son wrapper. Y tienen la ventaja que tú lo puedes manejar como objeto y lo puedes comparar como objeto y lo puedes trabajar como objeto para poder pasarlo a las clases, ¿ya? Entonces, eso quería hacer hincapié en esta diferencia sutil, pero importante, del lenguaje Java con respecto a sus tipos de datos, ¿ya? Y aparte están los tipos de datos definidos por el usuario, que son las clases que el usuario crea, ¿ya? Las clases en realidad son las clases y los objetos que tú generas de esas clases. Bueno, ya vamos a entrar en orientación a objetos, todavía no llegamos a esa parte, ¿ya? Así que no se asusten, lo voy a explicar, ¿ya? Y están los arrays, que ya los conocen, los vimos en pseudocódigo, ¿ya? Tienen que tener un tipo, tal cual como lo vimos con PCInt. Ya, los operadores en Java, aquí están. Son los operadores multiplicación, división, el módulo, que el porcentaje, se ve que lo vimos similar en PCInt, ¿ya? Suma y resta. El operador de asignación es el signo igual, no es la flechita o dos puntos igual, como en otros lenguajes, no, aquí es el igual. Esa es la asignación. Entonces, la comparación es el doble igual, ¿ya? El doble igual es comparación y el igual es asignación. Acá hay una, para escribir menos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del A
igual a A más 5, se puede escribir en Java como A más igual 5, para ahorrarse el A igual a A más 5. ¿Ya? Pero pueden escribirlo así al comienzo para que no se enreden. ¿Ya? Después, cuando tengan dominio de la abreviación, ocupan la abreviación. Lo importante es que el operador de asignación es el igual. ¿Ya? Entonces, los operadores relacionales. Los relacionales son igual, igual, que es el igual, o sea, con igual, igual. El distinto o no igual, que es ese de ahí, con el signo de exclamación y el igual. El menor que, el menor igual a que, el mayor igual a que. ¿Ya? Los operadores lógicos, el y el o. ¿Se acuerdan que yo le había comentado el doble ampersand y el doble pipe? Ya, esos son, el doble ampersand es el y el doble pipe es el o lógico. ¿Ya? Y sentencias de control. Profe, ¿Sí? consulta, los operadores de asignación los colocamos cuando queremos declarar un valor Sí, o por como ejemplo, inicializarlo, claro, por ejemplo, cuando tú declaras una variable ¿ya? o cuando tú quieres asignarle un valor a una variable. Cuando, por ejemplo, tú declaras una variable, declaras variable con el tipo y le asignas un valor. Eso es una forma. O bien, tú defines la variable y más abajo lo ocupas. Simplemente acá, por ejemplo, se está asignando a la variable A, le estás asignando el valor A Ah, más es 5. como la flechita. Es como la flechita, exactamente. Y Y el es lo igual mismo. igual se ocupa cuando se ocupa como un sí. No, el igual es un comparador. Te compara si una cosa es igual a la otra, es relacional. Si este lado es igual a este otro lado, si este valor es igual al otro valor, te compara, es comparación. Ok, gracias. De nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el otro tú puedes ocupar, en lo que uno ocupa para comparar es el igual, pero como el igual ya está ocupado en la asignación, en Java se ocupa el igual. Y es para todos para caracteres, enteros, para todo es igual. Por el momento, por el Por el momento diría que momento sí. sí. Sí, por el Ah, momento sí. Después vas a ver que no es tan así, pero por el momento sí. Así que eso. Yo tengo una duda, Sí, disculpe. Porque tú hablaste sí, igual antes de clases, digamos, ¿cierto? Pues, sí. Todavía no eh, vemos programación en este objeto, sí. Todavía no eh, entramos ahí. entonces, digamos, si yo genero un ciclo, no sé, un condicional, un if, yo uso igual, para decir si es que esto es igual a esto, haga lo Ujú, que sea que tenga que hacer. No claro. igual. No, no igual. Ah, ya. Igual. Ese es Y, el comparador el operador de igualdad para comparar. La asignación es con igual. ya, vale. En otros lenguajes es punto igual, la asignación. Python me parece que es punto igual. No creo que es igual, No, Python es con igual también lo uso. igual. Igual. Ah, igual. Igual. Ah, no, claro, el comparador y la asignación es con igual. Es lo mismo entonces, en Python. Sí, ¿cuál era el que era punto igual entonces? Bueno, ya da lo mismo. Ya con tanto lenguaje me pierdo un poco de repente. Así que eso. ¿Ya? Las tomas de decisiones. ¿Ya? El if, else. Este es el sí entonces, si no. Acá en Java no se coloca el entonces. ¿Ya? Es solamente if. No es if then else, que sería en inglés, en otros lenguajes. Acá no, es solo if y el then o entonces no se escribe. Y está el else, que es el si no. ¿Ya? En el caso del otro que es el switch, pero se me olvida el nombre en pseudocódigo, que es el según, en Java switch, y para cada uno de los casos case. ¿Ya? En los ciclos, el para solamente es for, hasta ahí. Todos estos van entre llaves, de ahí los vamos a ir viendo más abajo la expresión.
el while es el mientras y el do while es el repetir hasta, ¿ya? El equivalente al repetir hasta. Las excepciones, eso todavía no lo vemos, ¿ya? Y este tampoco, el return, sí, ese sí lo hemos visto, que es para retornar, ¿ya? El retornar el valor. No lo hemos visto directamente, pero acá para retornar un valor hay que escribir return, ¿ya? Los otros todavía no lo han visto. Y acá sale la sentencia, por ejemplo, if, else, pero normalmente esto va entre llaves, ¿ah? Porque cuando es una sola sentencia puedes ponerlo sin llave, pero si es más de una, va cerrado entre llaves. Así que es una buena práctica ponerlo entre llaves para que les quede más claridad, ¿ya? Igual el else también va entre llaves. ¿Ya? Acá, como lo mismo que habíamos visto del documento. Ya, aquí ya estamos en materia, así que vamos a poder regresar a la clase, a la diapo. Acá, esto que está aquí, ¿les parece conocido? Esto lo vimos en pseudocódigo, ¿se acuerdan? El calcular promedio. Sí. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ahí estaba la función. Esta fue una de las últimas clases que vimos, la de funciones. ¿Ya? Aquí está el calcular promedio. Esto no es Java. Esto es el ejercicio que ustedes vieron, ¿ya? Por si acaso, esto no es Java. Pero esto lo vamos a pasar a Java. Y lo vamos a pasar con Eclipse. A ver dónde está el Eclipse. Déjame buscarlo. Acá está. Uy, me abrió una pantalla. Ya lo voy a poner para acá, ¿eh? Ya, antes de... Bueno, esperemos que cargue el Eclipse. Igual el Eclipse es pesado, consume recursos. ¿Ya? Ya, aquí está el Eclipse. A ver, vamos a poner la presentación. Aquí yo había avanzado algo. Vamos a mostrar el ejemplo. Primero se lo puedo mostrar así, porque después quiero que... Aquí está escrito con Eclipse. ¿Ya? Aquí se ve que es el mismo ejemplo. Y aquí está la función calcular promedio. Acuérdense que va dentro de una clase. En el primer ejemplo vimos que estaba la clase y dentro estaba el método main que ejecutaba el hola mundo. Y aquí está la clase y aquí está la función que retorna un real, en este caso un float, que es el tipo de dato equivalente en Java, ¿ya? Y recibe como parámetro estos que están acá, que en Java hay que decirle el tipo de dato que es un entero, ¿ya? Y ahí se ve, por ejemplo, la descripción, que se ve que es int con su respectivo variable, ¿ya? Y retorna el valor de promedio. Acá fue necesario hacer un cast, que se llama, porque este valor que está acá es una división entera directamente. Entonces, para que entregara un valor flotante, había que transformarlo y decirle que iba a retornar un float. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí está el dato primitivo y aquí está la envoltura. ¿Ya? Y en este caso, en el main, que es lo que está acá, que es el, definimos rayos. Lo vas a llevar por eso. Sí. Ah, no, ese es el otro ejemplo.
Ya, acá se ve que está definir promedio como real. En este caso es de tipo float, el equivalente al real. ¿Ya? Con promedio, que era promedio. Así se definen las variables en Java. El tipo y la variable. Por convención, los nombres de las variables se escriben con minúscula. ¿Ya? Siempre que no sea una clase. Después cuando crean las clases, las crean con mayúsculas, después la van a ver por convención, pero todas las variables se crean con minúsculas. ¿Ya? Este es el tipo de dato entero. ¿Sí? Disculpa, ¿cómo sería un promedio con P mayúscula? O sea, ¿para qué eso sería? ¿Es, es el dato que usted está diciendo que sería envuelto? Ah, ¿por qué está en float? Yo lo puedo poner como el tipo de dato primitivo, igual habría que envolverlo, igual tiene que ser un float, pero el por qué va con mayúscula es para Ajá. poder ser que sea más versátil. El tipo de dato, al devolverte un tipo de dato de objeto, tú lo puedes trabajar de mejor manera cuando trabajas con él. Por eso es mejor devolver la envoltura a devolver el tipo de dato primitivo. Porque el tipo de dato primitivo te exige ciertas cosas que tú no vas a poder hacer. Pero al tener la envoltura te provee algunas funciones adicionales con las cuales tú puedes trabajar. Después lo van a ir viendo. Pero como consejo, el valor que retorna una función que no sea el tipo de dato primitivo, sino que sea el tipo de dato envoltura. También, bueno, aquí están las variables enteras que están definidas acá, y acá aparece alguien que no está definido aquí. ¿Se dan cuenta? Apareció un LED acá con una clase scanner. ¿Ya? Esto aparece en sus ejercicios del día a día, así de su ejercicio diario y el ejercicio grupal. Aquí aparece un enlace al escáner, que es esta es para poder leer desde teclado. El leer X que venía ahí en el PCInt, que venía incluido en el PCInt, no lo trae Java por defecto. Entonces, como no lo trae, nosotros ocupamos una clase utilitaria, que también lo trae Java, sigue siendo de Java, que es Scanner. Creamos un objeto de escáner y le decimos que es el system-in, que es para decirle que vamos a capturar de la consola. ¿Ya? Y si se dan cuenta acá, cuando escribimos por consola ponemos system out, ¿ya? Y este system in es para recibir de la consola, ¿ya? En este caso, escribimos lo mismo. En vez de escribir, se escribe system.out.println, que println te escribe una línea completa, es decir, te escribe y después te salta en línea, igual como el escribir. Y si tú quieres no saltar, sino que ir hacia el lado, en vez de escribir println, se escribe print solo. Entonces, si tú sigues escribiendo print hacia abajo, te lo vas escribiendo hacia el lado, ¿ya? No saltándose una línea. Y acá están los mismos valores que están acá: ingrese nota, lee, lo mismo. Y acá llama a calcular promedio, ¿cierto? El pseudocódigo. Y acá también llama a calcular promedio. Y lo asigna en promedio. La asignación es con igual en vez de la flecha, tal cual como lo habíamos conversado antes. Y después dice escribir promedio obtenido es. Y acá sale, uy, otra vez me salté. Sorry. Y de aquí lo vamos a ejecutar para que lo vean. Aquí tiene, vamos a ver, run. Y aquí sale, ingrese nota 1. Tiene su propia consola. Si se dan cuenta, Eclipse levanta su propia consola. Entonces, vamos a poner un 5. Ingrese nota 6. Ingrese nota un 7. Ingrese nota un 7. En Mateo te ya un 7. Promedio 6. Y ahí terminó la aplicación.
En este caso, aparece una instrucción que no estaba ni contemplada en acá, porque acá terminó en promedio y fin proceso, y acá terminó con un leer.close. Esto es necesario porque Scanner necesita cerrarse después para ejecutarse, una vez que terminó la ejecución. En este ejemplo, hay varios puntos que quiero recalcar antes. Hay varios conceptos. Bueno, primero acá aparece el Eclipse, después lo vamos a ver en detalle, un poquito más en detalle, que no quise partir de ahí para no... Quiero ir a lo medular, porque el otro lo van a ir viendo con la práctica. Acá aparece una cosa que se llama package. Toda clase en Java debe ir dentro de un paquete. Dentro de tiene que ir en una dirección. Es como, por decirlo así, su dirección en el sistema de archivos. Ahí te dice dónde está ubicado para poder usarlo después. Porque así después tú puedes crear componentes reutilizables en sistemas grandes. ¿Ya? Ahí los van a ir viendo. ¿Ya? Pero todo tiene que ir dentro de un package. Aparece un import. Esto es para usar cosas que no vengan por defecto en los mínimos, en el set mínimo de Java, pero tú necesitas usar algunas cosas, entonces tú puedes usar el método, buscas lo más común, se busca en internet, dónde usar esto, y ahí aparecen las funciones como scanner, por ejemplo, que viene de Java útil, ¿ya? O por ejemplo para tratar las fechas que así vienen de otros lados, y así sucesivamente. Los lists también llevan para manejar listas. Es un montón de funciones que tiene Java. ¿Ya? Por ejemplo, acá supongo arriba un simple text scanner, el cual puede parsear datos primitivos, string, usando expresiones regulares. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden ver en más descripción en el enlace que viene con la tarea del día de hoy. Le viene un enlace scanner que es bastante instructivo. A ver si lo tengo a mano. No, pero vamos avanzando acá primero. ¿Ya? Quiero... Y aquí salen un ejemplo. Y todo esto, y aquí salen más ejemplos de uso de escáner. ¿Ya? Esto viene de la documentación oficial, pero ustedes también pueden buscar en internet. Como pueden ver, la documentación oficial es bien completa. Basta pasar encima y Eclipse te va a mostrar todo lo que necesitas. ¿Ya? Si lo quieres llevar ahí al lado, debería mostrármelo acá al lado, en la ventana lateral. Ah, no, me llevó a la clase, a la definición de la clase. Aquí está la definición de la clase escáner. Ahí vemos la definición de la clase. Dentro del código fuente, así como el código fuente de la clase. Disculpa, Carlos. Consulta, Carlos. Sí, ¿No he podido bajar ese programa de Eclipse después de no explicar cómo bajarlo? Por supuesto que no. No, sí. No te preocupes, si lo vamos a ver. Sí. Lo que pasa es que partí de adentro, porque para no llenarlos de tantos conceptos, ¿ya? Es decir, porque si le hubiera entrado desde afuera mostrando Eclipse, se hubieran perdido en la mitad viendo lo que hace Eclipse y no hubieran tomado el contenido de lo que en este momento me interesa que aprendan, que es Java. ¿Ya? Eclipse lo van a aprender ahora en la parte práctica, es decir, ahí tienen que manejar Eclipse y todo, la parte práctica deben hacerlo, pero me interesa que dominen el lenguaje para poder escribir y usar el Eclipse. Perfecto, gracias. De nada. Entonces el import, como les explicaba, es para poder agregar más funcionalidad. Son herramientas que vienen con Java. ¿Ya? Y la clase, es lo que les explicaba, que todo en Java tiene que definirse como una clase. Entonces, para que pueda partir el programa. Y dentro tenemos los métodos. Particularmente cuando se tiene una clase main, es de tipo estático. Después vamos a ver eso con más detalle, porque eso es de la orientación a objetos. Pero para poder yo usar una clase, para usar más funciones o métodos, en la orientación a objetos las funciones se le llaman métodos,
para yo poder usar más métodos, en este caso de la main, los métodos también deben ser estáticos, ya si no va a alegar. Pero por ahora, como es simple lo que se está haciendo, lo pueden hacer de esta forma sin problema. ¿Ya? Entonces esto que está acá es donde se escribe el código y se dan cuenta es muy similar a lo que habíamos visto. Voy a explicarles un poquitito desde adentro hacia afuera. Ahora vamos viendo un poquito lo que es el Eclipse. El Eclipse es un IDE que, a ver, aquí se me traigo la, se instala, y aquí tengo un ejecutable en Mac, en el dock, pero este se baja de la página web, que se lo voy a indicar acá, déjenme encontrarla. Eclipse.orgds. Si buscamos en Google eclipse.org, nos va a llevar a la página de Eclipse Foundation. Ya. Y acá tienen para descargar el Eclipse. ¿Ya? Y ahí va a salir, por defecto va a salir el que les sirva a su plataforma. A ver si están así. Ah, ya. Descargar. Claro, identificó mi plataforma, por eso me baja un DMG. ¿Ya? Que es un instalador que es para Mac. ¿Ya? Pero en el caso de Windows debería ser un exe. Esta versión viene embebido con el JDK 11, si no me equivoco, viene con incluye un JDK, eso. Pero esta versión que es para Mac, no sé, a ver, para Mac, Windows y Linux, sí, también viene incluido con el JDK para los 3 sistemas operativos, ¿ya? Así que es como llegar y usar. Pero igualmente ustedes deben instalar el Java 8 porque este viene con el JDK incluido, pero el 11, no el 8, que es el que vamos a ocupar en el curso. Y ahí lo tienen que instalar, y una vez instalado, vamos a cerrar este proyecto. Close project. No me sirve mucho, ya no importa. Vamos a pasar al otro ejemplo y ahí lo vamos a ver en acción para mostrarle más parte del Eclipse. Este es como muy parecido, hagamos algo un poquito más distinto. El número primo. Ya, este está más entretenido. El otro se parecía mucho. Ya. Vamos a ejecutarlo. Se toma su tiempo. Así que si ustedes se la demoran en cargar, no se preocupen, es normal. ¿No? Y está el workspace, donde vamos a trabajar, nuestro entorno de trabajo. Por defecto ustedes tienen que elegir en la carpeta donde van a agregar todos los proyectos que van a trabajar con Eclipse. Por defecto puede que no le aparezca sino que le va a aparecer un montón de páginas y cosas así. Me hubiera gustado verlo como era al inicio. Pero vamos a poner que aquí ya me sale el Java Project. Ya. José, ¿tú te acuerdas cómo volver a la perspectiva inicial de esto, como cuando te instala de cero? La pantalla bienvenida. Sí. No. Que al comienzo igual es como súper enredado la pantalla que llega al inicio. A ver, déjame ver si elijo otro. Porque yo tengo, porque el inicial de instalación sería esta.
Déjame compartir un instante. Sí, voy a dejar de compartir, a ver si lo tienes ahí, por favor. ¿A esta te refieres? ¿A la de selección del Ah, instalador? bueno, ese, claro, es la selección del instalador. ¿Ya? Pero tú le vas a explicar de ahí, así que a los chicos, ¿cierto? ¿Vas a hacer la Sí, instalación? ya cuando acabe, Claro, tú vas a hacer lo eso. vemos como una máquina que no lo haya instalado, ya que Sí, Paulina lo planteado, pues lo vemos desde la misma máquina de Paulina. ya, buenísimo. Ya, entonces voy a entrar nomás, entonces de ahí lo vemos con detalle. Entonces voy a volver a la compartición de pantalla. Ya. Vamos a generar un nuevo proyecto para hacerla. Y si ustedes le ponen de acá de nuevo, aparece todo esto, que es abrumante. Si ustedes lo ven así a primera vista, es como, ¿qué hago aquí? ¿Ya? Y más encima sale como un wizard, así como, esto es súper fácil, pero en realidad, ¿qué hago? Entonces, bueno, entre las opciones sale Java Project. Así que ahí, váyanse por ese lado. ¿Ya? Si no apareciera esto, ustedes buscan Java y debería aparecer por ahí Java Project. Y aquí está. ¿Ya? Elijan ese, no se vayan por el A, ni por el Maven, ni por nada de lo otro. Por ahora, solamente Java Project. ¿Ya? Y ahí vamos a poner ejemplo 2, pero en realidad es como el ejemplo 4. Vamos a poner ejemplo 4. Ejemplo 4. Acá vamos a ocupar la Java 8, porque hay más, si se dan cuenta, el 15 el que viene con este Eclipse, con esta versión de Eclipse, no el 11, el 15. No, pero aquí vamos a hacer el 8. Y estaríamos. ¿Ya? Finish. Y ahí tenemos nuestro proyecto creado. Disculpe, profe, el 8 es el Sí. 1.8, ¿cierto? Sí, 1.8 Java 8, efectivamente. Acá sale Java C8, el JRE, que es 1.8-0271 en mi caso. Si pinchamos para ver que estas son las clases que vienen como embebidas dentro del JDK, y en este caso para poder, el JRE, para poder ejecutar, más que Ahí JDK. les compartí por el chat el JDK. Así que descárguenlo y váyanlo instalando. Buenísimo. Y acá me aparece el source, pero no me aparece con nada. Me parece que yo no le puse entre las opciones que me lo creara con un main. Entonces, como no lo puse que creara un main, ahora yo, botón derecho, creo una clase. La clase se va a llamar, a ver, voy a mover la diapo, que era lo que decía la diapo. Era número primo. Eso era número primo. Entonces, la clase que vamos a crear va a ser números primos. Como es clase, recuerden que se escribe con mayúsculas. ¿Ya? El package lo vamos a dejar que se lo por defecto por ahora. ¿Ya? Y acá, entre las opciones que aparecen acá, me sale crear con public static void main. Esta es la que hace que sea la ejecutable. ¿Ya? Si no, no van a poder ejecutar el Java. Y no les va a correr, aunque hagan una clase, no va a tener ejecutables y no van a poder ejecutarlo. Esta es fundamental. Si no tienen esta clase, no van a poder correrlo. ¿Ya? Así que ahí lo creamos números primos. Y ahí ya me lo creo listo con el package ejemplo 04, que es como el paquete por defecto. ¿Ya? Después más adelante vamos a ir viendo más detalles de package. Por ahora, esto solamente. ¿Ya? Y creo la clase números primos y mi método main. ¿Ya? Vamos a ver si lo podemos achicar un poquito.
va a ir para el otro lado. Ya, si se dan cuenta, lo que yo he usado acá, este es un Package Explorer que sale acá y me muestra los proyectos. Acá está el ejemplo 1, pero está cerrado, yo cerré el proyecto, y aquí está el que yo estoy creando y me va armando un árbol, ¿ya? Donde están mis archivos. Este es el explorador de acá, ¿ya? Aquí está el código y aquí está la consola y otras cosas de información. Eso es como las partes principales para ustedes, para que vayan desarrollando. Y acá sale subalgoritmo que va a devolver resultado primo. Ya, el subalgoritmo se llama primo. Entonces vamos a crear la función. Ya lo voy a poner privada, pero ustedes no tienen, bueno, para que no tengan todavía, no hemos manejado eso, lo vamos a poner public, para que no se confunden. Ya la hacen igual que la de abajo. Public, static. El método de devolución, ¿qué me va a devolver? Este me dice que devuelve resultado y resultado es de tipo lógico. Es un boolean entonces. Porque dice que definir resultado que me devuelve de tipo lógico. Y la función se va a llamar primo. Es con minúscula porque es método o función. Primo va a recibir un parámetro que es de tipo, que está definido por acá. ¿Qué le pasa a primo? A primo le pasa un n, que es un entero, n definido como entero. Entonces, primo recibe un integer num. Y usamos llave para cerrarla. Pero me sale error, porque debe devolver algo y no estoy devolviendo nada. Por eso me sale el error. Por mientras, voy a decir que devuelvo null. Esto lo puedo hacer porque es de tipo método. Pero si yo, en vez de poner un método de clase, pongo un primitivo, boolean, ya no puedo devolver null. Porque no puede convertir un tipo de datos primitivo a null. ¿Ya? Sí, aquí ya vemos un primer ejemplo de por qué es mejor usar una envoltura, porque me da más, me permite hacer más cosas. ¿Ya? Y acá abajo está el método main, que sería equivalente a nuestro algoritmo de primos del 1 al 30. ¿Ya? Ese es el que va a ejecutar. ¿Ya? Así que vamos a seguir con nuestra función primo, que recibe un número entero. Acá define cantidades y cont como entero. Entonces vamos a poner integer, cantidad divisores, coma cont. Se encuentra bastante similar. Solo que pongo el tipo de dato y luego las variables separadas por coma. Acá el resultado como lógico. Aquí ya lo definimos. Dijimos que va a devolver algo que es de tipo lógico. En el tipo de devolución. Porque eso era para poder definir el resultado que era lo que devolvía. Ya. Aquí dice que asigna cantidad de divisores, le asigna 0. Cantidad. No me autocompletó. Qué fome. Cantidad de divisores, le asigna 0. ¿Ya? Y acá viene un para. Y aquí entonces dijimos que el para es el for. Ya, dentro de nuestro ciclo for, este es desde 1 hasta num. Y el contador desde 1 hasta num. Porque definió contador por saldo abajo. No, pero bueno. Este es de tipo interno.
1 hasta cont, o sea, hasta num, a menos que num, 1 hasta num, es decir, igual que num, de coma, y el incremento va a ser paso, no está escrito, así que es paso 1, ¿ya? Entonces, hay que escribir el incremento, que en este caso es de 1 en 1, se escribe cont más. Acá no era necesario definirla acá, esto podríamos haberlo escrito aquí, por ejemplo, integer o int, que es el primitivo en el for. Como es algo solamente para usarlo como contador, podríamos haberlo usado ahí, porque después este contador no lo usamos más abajo. El cont no se ocupa más abajo, entonces esto lo podemos borrar. Y acá lo podemos usar el tipo primitivo, porque total lo ocupamos localmente y no va a existir más que dentro del for. Si tratamos de acceder a cont fuera del for, no va a existir, ¿ya? Eso es por el alcance de la función, ¿ya? Ese es su alcance. No tiene más alcance allá. Ahora dice, si num módulo cont igual 0, entonces, ya. Entonces acá, if, ese es el if. Num módulo, que es el mismo operador en Java, cont es, ya aquí vamos a tener que poner un paréntesis. Igual 0. Aquí viene num. Aquí el módulo cont igual 0. ¿Ya? Aquí no es, entonces no existe en el if, acá en Java. Así que solamente se coloca ahí. ¿Ya? Y este no tiene un si no, así que quedaría ahí. Entonces si es igual, dice que cantidad divisores es igual a cantidad de divisores más 1. Esto en Java se puede escribir. Ay. No, me fui para el otro lado. Ahí. Claro. Ya. Más. Este es el operador incremento, que si se dan cuenta es el mismo que ocupa en el for. ¿Ya? Este también se puede ocupar acá para no escribir cantidad igual cantidad más 1. Entonces, para el más 1, solamente para este caso, es más. ¿Ya? Y ese sería el término del for. Si dan cuenta, el para, termina acá, fin para, el sí, y ahí está. Entonces, después viene otro sí, que es un if. Cantidad de divisores es menor o igual que 2. Aquí no hay entonces, pero se coloca la llave. Y aquí es donde no creamos nosotros una variable de resultado para devolver. ¿Se puede crear? Sí, la podemos crear. No es una mala práctica hacerlo, para nada. Y le podemos poner boolean retorno, por ejemplo. Y la podemos asignar con false, para que tenga un valor de retorno asignado y no sea null. ¿Ya? Y la ponemos acá. Entonces, retorno, o resultado en ese caso, pero retorno, le vamos a asignar
verdadero, que es true. Y si no, aquí viene nuestro amigo else. Lo pueden escribir así, o lo pueden escribir pegado. Bueno, eso no es tan restrictivo. Si no, retorno igual false. Y ahí estaría esta parte del ciclo. ¿Ya? ¿Podrían haber puesto return al tiro, return false, return true acá? Sí. Sí, lo podrían haber hecho directo. Pero tampoco es malo hacerlo así, si es que quieren tener más claridad de lo que está pasando. ¿Ya? Sobre todo en una etapa inicial, no es malo, para que lo tengan claro. Ahora, vamos al main, que es el que ejecuta el tema. Acá definir n como entero. Entonces, integer n. ¿Algo más que define como entero? No. Ah, lo ocupa para el for. No, entonces no lo vamos a definir acá. Hay un for acá. Entonces vamos a escribir for. Acá podemos usar el primitivo, porque es dentro del for. No lo vamos a ocupar para nada más que por un índice. Así que ocupamos el primitivo. Int n igual 1 hasta que n 30. Entonces, donde n menor o igual a 30, porque parte en 1, incluye el 30, y el incremento no está puesto, así que el incremento es por defecto, que sería el n más, que el incremento en 1. Y las llaves. Ah, se me movió el primo, se me arrancó. Aquí está. Aquí volvió el primo. Si primo, aquí, entonces un if, si el método primo, que viene de arriba, primo n, recuerden que devuelve un boolean. Él me lo reconoció, primo devuelve un boolean, entonces sirve para ponerlo acá. Si primo n, le paso el n, entonces si es primo, va a escribir el valor de n. System.out.println. Bueno, el println no aparece en ninguna parte. Ahí está, println. Y vamos a poner n para que sea más descriptivo. La concatenación de string en Java se hace utilizando el signo más. ¿Ya? Así se concatenan los strings en Java. Y eso sería. Entonces va a ser desde el 1 al 30 y va a verificar los primos, va a imprimir el primo. Ya, veamos si es verdad. Primero vamos a guardar y vamos a compilar. A ver si ¿no? Y se ejecutó bien y ahí están los números primos entre los números del 1 al 30. Si se dan cuenta, lo mismo que estaba hecho en pseudocódigo, se parecen mucho la forma de construir, no es tan distinta. ¿Ya? No es tan distinta. ¿Profe lo puede copiar en Discord? Sí, ningún problema. Ahí el ejemplo 1 también. Profe, Sí. Lo voy a copiar los dos. Ya. ¿Sí? profe, es que no entendí esa línea, la última de la función, el retorno. Al tiro lo explico. Vamos a copiarlo en Discord antes que se me olvide y lo explico de inmediato. Ya, Y gracias. sí, el canal es el correcto. Ya. El primero, el ejemplo 4, el de los primos,
Y voy a copiar al tiro también el ejemplo 1, que era... ¿Cuál era el ejemplo 1? Ya se me olvidó ya el ejemplo 1. El ejemplo 1 era el promedio. Ah, que ingresaban los números, ingresaba 5 números y te da el promedio. Y ahí estaba el escáner. Que ese lo elegí precisamente, aparte de ser uno de los primeros, lo elegí para hacerlo por el tema del escáner, que ustedes lo van a ocupar ahora. Volvamos a nuestros números primos. Este lo vamos a cerrar. A ver, vamos a irlo a bajar para que veamos el pseudocódigo que sirva de... Ya se me pegó, no quiere. Ya. En nuestro pseudocódigo decía que nosotros teníamos su algoritmo, función o proceso, subproceso, que tenía que devolver un resultado. Este resultado era de valor lógico, es decir, era de tipo verdadero o falso. En Java, los lógicos se llaman boolean, ¿ya? Entonces, como nosotros estamos escribiendo este mismo algoritmo, pero lo estamos traspasando a Java, tenemos nuestro algoritmo, nuestra función llamada primo, que debe retornar un boolean. Esa es la sintaxis para las funciones. Se colocan primero esto, si es tipo si es public, si es private. En este caso, adicionalmente tiene un static, ya, pero eso para ustedes en este momento es fijo. Luego, el tipo de dato que va a devolver y el nombre de la función, en este caso, o método, que en orientación a objetos las funciones se llaman métodos, ¿ya? Entonces, el tipo de dato que va a devolver y la función. Y cuando tú creas esto, lo primero que salió, por ejemplo, cuando yo tenía esto, lo había borrado, me sale error. Lo primero, porque dice que debo retornar algo. O, si no retorno nada, debo cambiarlo a void, que es el que no retorna nada. Cuando un método no retorna nada en Java, es de tipo void, como el main que está acá abajo. Entonces, como debo retornar algo, tiene que ir en la línea return, de retorno. Aquí, return es la sentencia encargada de retornar el valor de la función o método. Y en este caso, retorno, porque le puse retorno, pero podría haber sido, si le cambio el nombre, a ver, hay una refactor, rename, y le voy a poner, era resultado. Ya. Aquí le cambié el nombre a la variable, que se llama resultado, que está similar a como está escrito acá, que es lo que va a devolver. Y devuelve, pero esta línea es la encargada, retorno. Tal como dije, yo podía no haber creado esta variable resultado y haber ocupado los valores directos. Por ejemplo, return false, en el caso de return null, porque como ese objeto me soporta null. Si llego aquí es porque soportó null. Y acá puedo decir return true. Y acá return false. Y aquí se da cuenta inmediatamente que nunca se va a ejecutar esto, porque si es esto o esto, esta nunca se va a ejecutar. Te alega el tiro, oye, me está escribiendo algo que no se ejecuta. Entonces ya, lo borramos. Aquí te retorna inmediatamente el valor. Pero, para dejarlo más claro para ustedes, para tener lo mismo que veníamos de los algoritmos, cree la variable resultado, pues antes era retorno, y que tú la puedes ocupar, la puedes setear, y de hecho no es malo usar esta variable, porque sabes que la función te va a devolver algo, y después acá al medio tú le das los valores a esa variable, entonces tú sabes que al final lo va a devolver. Entonces, la creas, la devuelves, y acá al medio la trabajas. Pero siempre el return el que devuelve algo en una función. Profe, ¿Sí? No, pero quedó claro, ¿no? Porque la duda era que no habían entendido el return. sí, a mí me quedó claro. ¿Sí? Ya. Ahora sí, Jonathan, disculpa. Era para...
En ese caso yo pude haber, en el método main, pude haber asignado una variable el retorno, un resultado, y Sí, en vez de ocupar primo, haber ocupado resultado, por ejemplo, sí, sí. en el if. Mira, acá, sí, en el if. Por ejemplo, acá se puede hacer. Mira, aquí vamos a crear antes una tipo boolean. Boolean es primo. Primo igual false. Le vamos a asignar un valor para que por defecto tenga el valor false. Ya. Y a es primo le asignamos primo n y es primo, lo vemos acá, ahí tiene que terminar en un punto y coma. Ya la línea ya termina en un punto y coma. ¿Ya? Y si esto lo ejecutamos, sí, ok, sí, que no había guardado, te va a devolver lo mismo, ¿viste? Así que sí, se puede asignar. Ok. Ya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Aprovechando en los últimos minutos. Me extendí un poco, sí, traté de, que eran muchas cosas, muchos conceptos hoy día. Entonces, traté de ser rápido en alguna parte para dedicarle a los ejercicios clave. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Aprovechen de preguntar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Parece que sí. Parece que sí, o estamos muy mal, o estamos bien. No sé, ahí sigue. A ver. O quedaron muy confundidos o están súper Claro, bien. claro. Sí. Sí, ahí. A mi modo de ver, creo que la clase toca varios conceptos que deberían haberse fraccionado un poco. En el Sí, lo que sentido pasa. de que ven de inicio ya directo funciones, retorno, y vayan pasito a pasito, Sí, porque es bastante. sí, Abarca sí, sí, para mí me llamó mucho la atención también que esta clase abarcara muchos conceptos de una, pero tenía que pasarlo porque en la clase era así. Traté de incluso tomé algunas cosas que en la diapo no estaban, que son los tipos de datos, que los arrastré del mismo material que tenían, para explicarlos un poco, el tipo de datos envoltura, que eso no estaba explicado en la diapo, para que así pudieran entender un poco más, porque claramente acá se abarcó harto. Se abarcó harto. Pero en todo caso, es cierto que se abarcó harto, pero a la vez no es algo desconocido. Si se dan cuenta, fueron los mismos, agarramos un PCInt, lo que habían hecho un PCInt, y lo traspasamos un poco a Java, y está basado en el texto que viene como texto guía. Es decir, hay algunos conceptos que tuve que aclarar, como el tema del package, que ocupen el por defecto, siempre dentro de una clase, y que la clase, y cuando creen un programa en Java, para que se ejecute por consola, debe tener un método main, si no, no se les va a ejecutar, ¿ya? Y ahí les mostré en el Eclipse, ahí como donde se creaba el método main, cuando creaban una clase, ¿ya? Una clase de inicio. Les di algunos atajos acá, por ejemplo, que son el más, que es el que incrementa, ¿ya? Pero los otros ya se dan cuenta, es muy similar y lo pueden trabajar de forma similar, sobre todo en la parte de funciones, con un resultado que retorna. Y cuando una función no retorne nada, por ejemplo, voy a escribir una función. Ustedes en este momento escriban así public static, porque de momento no tienen más herramientas para hacer otra cosa, y vamos en un void, escribe
hola. ¿Ya? No va a recibir ningún parámetro. Y como no devuelve nada, no me salió ningún error cuando cerré la función. Si se da cuenta, Eclipse no me alegó. Entonces acá system.out.println. Hola. Ya. Y eso es todo lo que hace. ¿Ya? Entonces, para que esto funcione, lo tengo que invocar en alguna parte. Entonces, al final, de los números primos, voy a invocarlo, le voy a llamar. ¿Y cómo se llama? Escribe hola. Ya. Y la llamo, ¿no? No recibe parámetros, vamos tal cual, y eso es todo. Entonces ahora la ejecuto. Hola, este es el curso de Java. Se llamó al final, y eso fue lo que... Esta función no devuelve nada, entonces no la asigno, no la puedo asignar a ninguna variable. Si pongo una asignación va a salir un error, porque esta no devuelve nada. Y la puedo llamar y en este caso no recibe parámetros, así que va así nomás, y la invoca y la ejecuta como un proceso, un subproceso que no devuelve nada, como los que habían visto. ¿Ya? Así que eso es como la que me había faltado de hacer un poco de hincapié en el void. Cuando una función no devuelva nada, ustedes la especifican que es void. ¿Ya? Eso me había faltado hacer un poco de hincapié en eso. ¿Alguna consulta, chicos? Parece que no. Los veo, no sé si con cara preocupado o no. Estoy recorriendo las caras para tratar de verlo. Yo diría que instalemos de una vez todo el programa para empezar a trabajar en él y así familiarizarnos. Yo creo que yo por lo menos necesito meterme en. Esa es la actitud. Muy bien. Sí, sí, soltando la mano, si al final es lo mismo. Si se dan cuenta es lo mismo, así que soltando la mano ahí la van a agarrar. Esa es la actitud. Muy bien. Ya, voy a copiar este último ejemplo 4 que modifiqué para que incluya el escribe hola. Por si alguien no se acordaba del timo de void, ahí cómo se llama, ahí va. Ahí lo escribí también en el Discord, ¿ya? Bueno, voy a dejar de compartir. Esto eran más ejemplos, pero más de lo mismo. Me faltó el del factorial y la cuenta regresiva, que son recursivos, pero se llaman de manera similar a como se hicieron acá. Es decir, no, este es como el cuenta regresiva. ¿Cómo estamos, José? ¿Lo alcanzo a hacer o no? No, igual estamos un poco pasados. No. Sí. No te escuché. Perdón que estaba muteado. No, pero explica. Ya, Creo que es mucho más importante ahora mismo que entiendan cómo funciona y el lenguaje, porque si no les va a costar demasiado trabajo. Ya, vamos a pasar entonces, vamos a mostrar este recursivo de cuenta regresiva, que es bastante simple, para mostrarlo acá. ¿Ya? Entonces vamos a generar un nuevo proyecto Java, cuenta regresiva. Este era ejemplo 6, bueno, ya, ejemplo 6, para seguir con la misma nomenclatura del otro. Ejemplo 6. Java 8 y siguiente. Acá no de antes le puse generar, no. A ver las opciones. No, ya, finish. No vamos a agregar nada del otro, no lo vamos a complejizar más. Y aquí estamos otra vez. Entonces vamos a generar una nueva clase Java,
que se llama cuenta regresiva. Tiene que incluir el main porque si no, no va a funcionar. Ya, no se olviden de eso. Y aquí tenemos nuestra cuenta regresiva main. Así que vamos a hacer nuestra función. Primero que todo, acuérdense que las funciones todas se crean dentro de la clase. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta de los ejemplos anteriores, todos van dentro de la clase. ¿Ya? Acá, esta se llama cuenta regresiva y no retorna nada. Efectivamente, no retorna nada. Ya. Entonces, un public static, esto lo copian tal cual, no, void, porque no retorna nada, y cuenta regresiva. Pero recibe un parámetro de tipo entero. En ninguna parte está definido acá, pero sí, es de tipo entero. Entonces, podemos ponerlo como integer. Y vamos a hacer el envoltorio contador. Entonces, si contador es mayor que 0, entonces, aquí no hay entonces, system.out.println, println es println, por si acaso. Aquí escribe el contador, ¿no? Entonces le ponemos tal cual como está ahí, contador. Punto y coma. Y llamamos a cuenta regresiva otra vez. Cuenta regresiva, pero con contador menos 1. No, ya. Iba a poner el menos, no, pero contador menos 1. Después del decremento se lo explico después. Ya. Si no, else, si no, system.out.println lanzamiento. Ahí. Punto y coma. Ya, y acá vamos a llamar a cuenta regresiva o se le escribe mal, lo copiamos. Me alega porque no le he puesto cuenta regresiva, debe incluir un integer, ¿sí, no? Entonces le pongo 10 y ahí sí funciona. Ya, vamos a guardar y vamos a ver si funciona. Sí, partió del 10, 9, 8, 7, lanzamiento. Acá tenemos un algoritmo recursivo que estaba acá. Se llamó al cuenta regresiva con 10 y después entró en la recursividad y se ejecutó. Y aquí tenemos un ejemplo de una función que no devuelve nada, que es un void, que recibe un parámetro. ¿Ya? Así que eso sí, se los voy a copiar al Discord para que lo tengan ahí. Un ejemplo de recursividad. Ya, justo hay unos niños jugando afuera acá, no sé si escuchan, ¿eh? Pero justo se pusieron acá afuera de mi ventana. ¿Se escuchan o no? Sí, un poquito. Sí, sí. Pero acá también están jugando al lado mío, así que.
Sí, por los niños, son niños. Chicos, ¿dudas? ¿Dudas? No escucho nada, no escucho ninguna duda. Sí, yo tengo una duda, profesor, yo no tengo ninguna. Cualquier cosa, Ok. repaso el PDF. Gracias. Ok, gracias. Yo tengo una duda, profesor, una pequeña. Dale, Nicolás, pregúntanos. El valor de inicio de la cuenta regresiva se pone en el... Sí, lo puse en el main. Y después toma el valor de contador. Claro, porque se llama recursivamente. El valor del contador, pero menos 1. Por ejemplo, acá se llamó con 10, entró con 10. Dice, ¿contador es mayor que 0? Sí, porque es 10. Entonces, imprime el 10, que es el primer valor, y luego llama a cuenta regresiva de nuevo, pero con contador menos 1, si lo llama con 9. Entonces entra, se llama así mismo, 9. Entró con 9. ¿Es mayor que 0? Sí, porque es 9. Ya, imprime el 9. Y después llama de nuevo a cuenta regresiva, pero con 9 menos 1, 8. Se llama así mismo, contador. ¿Es mayor que 0? Sí, porque es 8. Imprime 8. Y se llama de nuevo con 7. Y así, por ejemplo, ahí vamos a llegar al contador 1. ¿1 es mayor que 0? Sí. Imprime 1. Y se llama con contador menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Se llama de nuevo con contador igual 0. ¿Contador es mayor que 0? No, porque es igual a 0. Entonces, lanzamiento. Y ahí termina y se rebobina. Hacia arriba se liberan todos los recursos. Ah, ya sí, es que, Pro- claro, no entendía porque pensé que salía de la función antes, por eso. O sea, se sale hasta que llega a 0, claro. Claro, porque aquí termina. Sí, sí. Lo que pasa es que acuérdate que la recursividad debe tener una condición de término para que no quede eternamente ejecutándose, porque si no quedaría eternamente ejecutándose. Y la condición de término viene dado por esta, lanzamiento, y ahí termina, ya no se llama más a sí misma, no queda pegado en un loop infinito llamándose a sí misma, sino que aquí ya no se llama a sí misma, ahí terminó. Esa es la condición de término. Y así Ya, sí, puede ahora lo salir la veo. recursividad. Ya, ahora lo veo. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿Sí? Hola, Richard. el, el System Out Printing es una fórmula que tenemos que tener de memoria cada vez que estamos haciendo Exactamente. esos ejercicios. Exactamente. Esto es de memoria, o lo que por ahí anotado, porque esa es la forma de imprimir en consola una línea en Java. Sí. En vez de escribir, que cuando tú escribes acá, por ejemplo, aquí vemos escribir en el PSaint, en este caso es system.out.println, es el equivalente al escribir. Yo, anoto que el Java está casi programado, esas fórmulas en inglés. Todo es inglés. Casi todo está... Todo, Pero no es de Java solo, es todos los lenguajes de programación. todo, No, exactamente. en la introducción había más, como había más español, no sé si era traducción o no, pero había, las fórmulas eran casi todas en español. Pero de Java, No, en la introducción cuando empecemos... no, porque lo que pasa es que vimos pseudocódigo. El sí, pseudocódigo es en castellano el pseudocódigo, ¿ya? En español castellano, ¿ya? Porque es pseudocódigo, simula ser un lenguaje de programación, pero todos los lenguajes de programación son en inglés. sí, es que no es que tengo problema con esto, pero yo pregunté por el System Out Printing que yo veo que usted lo estaba escribiendo, no aparece como automáticamente, sino usted lo escribió
así. No, se parece, pero Me claro, preocupó el system out, un sí lo tienes que saber. Sí, sí, bueno, tú lo tienes que saber de memoria, pero system.out. Pero si no te lo aprendes de memoria, siempre está Google que te puede ayudar. Pero acá, por ejemplo, aquí que print y me apareció Artac. Pero yo sé que print LN es más o menos lo que yo necesito. Entonces, y ahí, ¿por qué? Porque después tú vas con la práctica vas a ir viendo que hay una diferencia entre print y print LN. Ya. Pero Otra sí, duda tengo mucha, pero tengo que revisar el curso otra vez después de, de que usted termine. Tengo que ir a ver, a revisar todo el inicio y a ver, porque todavía no veo tanto, veo un poco negro, pero tengo que ir a revisar y a ver cómo funciona. claro, lo que pasa es que está, por ejemplo, esto está basado en la última clase que es de funciones. Entonces, la última clase, Yo perdí la última clase. claro, entonces por eso, sí, la última clase es de funciones y justo acá nosotros estamos partiendo Java con funciones, que es de la última clase de pseudocódigo. Porque estos ejercicios que aparecen acá son de la clase de funciones. Esto es de pseudocódigo, se copió a esta diapo, pero estos aparecen en la clase de funciones. Es que Pero para mí, particularmente este yo no lo hice, el que hice fue el anterior, el del número primo, no, el del, que era el factorial. El ejemplo anterior era del factorial, que ese sí lo desarrollé en la clase de funciones, pero no desarrollé el de la cuenta regresiva. ¿Ya? Por eso que ahora desarrollé la cuenta regresiva porque no lo había desarrollado el otro día. Este era más fácil. es un package. Sí, sí, Ya, entonces, ya, eso. Gracias. De nada, Lucho. Profe, yo tengo una confusión. ¿Sí? Con el Dímelo. tema de cuando retorna o no retorna un valor, se refiere solo a un valor numérico, ¿no? Cuando procesa números. No. Por ejemplo, de antes retornamos en número primo retornamos un valor booleano. Puede ser un string, puede ser un booleano, puede ser un número, pero si que retorna algo, tiene que ir ahí. Y si no retorna nada, sería void. Por ejemplo, tú puedes retornar un string. Por ejemplo, acá te lo muestro si quieres. Bueno, para que... Sí, mira. Es que mi pregunta es porque ahí retornaba igual bueno, se imprimía algo, eso no es un retorno. No, eso no es un retorno. ¿Es una variable? ¿Porque no es un dato? No es retorno porque imprime algo en pantalla, así es parte del proceso, pero no retorna nada. Es decir, la función no le pasa nada a nadie, lo hace a él, no, punto. Es un proceso. Ya. El retorno es cuando la función entrega algo a otra función o a otra variable. Por ejemplo, aquí voy a retornar un string y escribe hola 2. Bueno, escribe hola 2. Entonces, va a ser, en vez de poner system.out.println, lo vamos a copiar, pero me dice que no retorno nada. Efectivamente, no estoy retornando nada. Entonces acá vamos a poner, ahí estoy retornando el string. Entonces, si yo lo llamo acá, escribió la 2. ¿Qué crees tú? ¿Va a escribir o no escribir algo en pantalla? Después de escribe hola. Yo creo que no. No, efectivamente, no lo va a escribir y lo vamos a ejecutar. Y solamente escribe un hola, no 2, siendo que yo llamé al 1 y al 2. Y es porque yo no estoy diciendo que exprima por pantalla, pero sí le estoy entregando un valor. En cambio, si pongo esto,
Ah, comí un paréntesis. Oh, qué desagradable. Ya aquí estoy llamando a un system out de lo que me devolvió. Escribe hola. Este system out print line es una función, si te das cuenta. Claro. Y es una función que imprime en pantalla. Y acá yo lo estoy invocando el valor que me resolvió. Entonces, para que quede más claro, voy a poner, vamos a concatenarlo desde función. Y desde función, hola, este es el curso de Java. Ya. Porque aquí sí retornó algo, retornó un string. Pero este no retorna nada, este lo hace él. Es un subproceso. Es Ya. como lo que pasa que en Java, ¿te acuerdas que yo les explicaba cuando vimos esto, en las funciones, los subprocesos? Les expliqué que en Java no hay separación entre lo que ambos son funciones, que son los procedimientos y las funciones. Pero las funciones, los que son procedimientos en otros lenguajes, acá son funciones void, que no retornan nada. Ese es el tipo de dato, void, no retorna nada. Y lo hace. Es lo que vendría siendo un procedimiento. En lenguaje Pascal, por ejemplo, eso vendría a ser un procedimiento. Y una función en Pascal debe retornar un valor. Pero en Java, por ejemplo, las funciones son para todos. Todas estas funciones y las funciones que no retornan nada, que eran los procedimientos en el otro lenguaje, en este caso es una función, pero de tipo void, que ejecuta un proceso independiente, lo hace él solo y no devuelve nada a nadie, ni le rinde cuenta a nadie. Él lo hace. Ya. Me pasa que todavía no le encuentro mucho la utilidad de retornar un string en vez de ocupar el system.out en la misma función. Es que muchas veces sí lo vas a necesitar. Por Me imagino ejemplo, que ahora no lo veo, claro. No, ahora no lo vas a ver, pero ponle tú cuando veamos base de datos y veamos los datos, por ejemplo. Ponle que cada vez vas a imprimir en consola. Ya. En un programa, bueno, de hecho, ustedes van a crear aplicaciones web y si van a crear una aplicación web no necesitas imprimir en consola. Ya por Claro. ahí. Claro, por la interfaz. ¿no? Sí, pues ahí es donde tú le tienes que pasar el string a la interfaz para que lo muestren por el navegador. Ya. No lo imprimen en consola. Ya, pero sí me queda más claro. Gracias. De nada. Además, si vas a la buena práctica, que el método, aparte de operar, realice una impresión, también seguiría de un poco de funcionalidad. Claro. Recordemos que siempre las funciones van a tener un solo objetivo y entonces la carga de impresión y demás iría hacia otra persona, por decirlo con cierta comparativa. Ya. Ok, gracias. De nada. Profe, con la última explicación me vino una duda. ¿Cómo entonces diferencio el algoritmo principal de una función? El algoritmo principal en Java viene dado por el main en este caso. Aunque sea vacío. ¿Ah? Aunque sea vacío. Es que el main vacío, si el main no retorna nada, no es lo mismo que sea vacío. Por ejemplo, un main vacío sería un main, por ejemplo, que yo borro todo esto, ¿cierto? Eso sería un main vacío, ¿cierto? Si yo ejecuto esto, no hace nada, terminó. Eso es todo. Entonces, el que encargado de invocar, de hacer las invocaciones, es el main. Este es el que invoca a las otras funciones para poder entregar un resultado. Cuando decía vacío me refería a void, a eso. O sea, como, aunque sea void, el main es el que manda. Claro, lo que pasa es que void en este caso puede ser entero, sí puede ser entero, pero puede ser void. Y el void lo que hace es un procedimiento independiente que no retorna nada. ¿Ya? Por ejemplo, tú puedes buscar en otro lado que te va a salir el main que te retorna un entero. Y por ejemplo ahí te devuelve un estado y así que tú puedes manejarlo, pero
pero el más simple es el procedimiento puro que es un void, y con eso ya te funciona. Ese es el por defecto, el public static void main, ese es el por defecto para ejecutarlo. Ese es el básico. Entiendo, quedó claro. Gracias. De nada. Ahí voy a copiar esta otra versión. Tengo una consulta. ¿Sí? Tengo que dejar la cámara apagada así porque si no se pone muy lento. Sí, no hay problema. Dime, Mauricio. El archivo es solo un texto plano, ¿cierto? No guarda más. Es solo un texto plano, sí. El que es código fuente, el punto Java. O sea que independiente el class de dónde... Perdón. Debería reconocer. Independiente de dónde lo edites, lo debería reconocer. Esa es la pregunta, ¿cierto? Que te perdí. Bueno, si es esa la pregunta, sí. Tú puedes, sí. Ya. Si es esa la pregunta, sí. Tú lo puedes editar con cualquier editor de texto, tal como mostré delante. A ver, déjame ver. Acá, Hola Mundo. Aquí estoy con consola. Vamos a entrar al ejemplo 6. Ejemplo 6. Vamos a entrar al source, que es donde está el código fuente, el bin donde van las clases que compila. Eso así lo hace el IDE. Ya ahí está. Y entonces, si yo lo veo, y acá yo lo estoy viendo con el editor de texto plano. Entonces acá, lanzamiento, si yo lo edito con B, vamos a poner la exclamación adelante. No. Ahí lo edité con B. Ahora, esto me identificó que yo lo... ahí me identificó que yo había modificado por otro lado, ¿ya? Pero aquí, ¿viste? Lo modifiqué y se modificó, y si lo ejecuto, voy a ejecutar el cambio que yo edité con el B, con el VI en consola. Es decir, ¿qué más editor de texto puro que el VI? Así que eso... ¿dudas? Yo tengo una duda. Por justo ladró el perro. Cuéntame. Pero es sobre como el ambiente, por así decirlo. Digamos, yo siempre tengo que llamar, bueno, es que tengo que leer las otras PPT. El public class, digamos, para iniciar mi programa. Sí, en este caso, toma en cuenta que sí. Y sobre todo que es el inicial, sí, porque si no, el acceso no va a tener... Pero es que eso no lo hemos visto todavía, no hemos llegado a orientación objeto, pero en este caso no vas a poder acceder. Si tú pones de otra forma, no vas a poder acceder, porque hay restricciones. Pero digamos, yo no puedo crear un hola mundo que me diga y print hola mundo, como en Python, digamos, como que ¿Cómo siento eso? que no sé, en Python o en MATLAB uno llega, crea un input hola mundo y luego lo imprime, un print nomás. Aquí siento que sí, acá es más verboso que Python, es menos productivo. ya, tengo que poner todo un proceso antes, digamos, que es el método, claro, es el método, si eventualmente, a ver si nosotros ocupamos, hacemos un import,
pero, claro, no, pero es la clase estática. El problema es que es la clase estática, igual va a haber problemas. Ya. Pero Aquí claro, estoy, entonces yo estoy llamando al print desde un claro, import. Antes de, o sea, en vez de importarlo todo como system claro, out, lo estoy llamando cada vez, ¿o no? exactamente. Ah, ya. Y esto es necesario que una clase estática también. Ay, ya tengo que ponerme al día con esto. Lo siento. Y no, pero es que esos conceptos son muy avanzados para los cursos. Es decir, para lo que ustedes tienen que aprender es que esto es así. Ya no, Ya. no se preocupen por lo otro. ¿Ya? Ok. Así que eso. ¿Dudas? Para pasar el break. ¿Dudas? Pregunten. No se queden con la duda. Ya, parece que estamos. Bueno, chicos, aquí voy a dejar de grabar para que sigamos pasemos a la parte práctica. Ya, voy a detener la grabación. Voy a dejar primero de compartir y detener la grabación.